Bueno, conmigo el superintendente de bancos de Panamá, Amaury Castillo. Amaury, buenos días. Fernando, qué gusto saludarte. Igualmente. Amaury, varias conclusiones de lo dicho ayer. Uno, esta moratoria va a ser, a partir de ahora, casi un caso individual entre el banco y su deudor. Y, obviamente, y la gran incógnita, ¿qué debe pasar en enero? Buenos días. Buenos días, gracias Fernando. No, excelente pregunta, pero permíteme quizás poner en contexto, ¿no? Sí, Enero. el propósito que tiene el Ajá. proyecto de ley 287, tal como estaba redactado originalmente, por supuesto que crea una cantidad, digamos, desde nuestra perspectiva, ambigüedades, inexactitudes, y yo creo que es lo que de alguna manera ha producido, digamos, que el órgano ejecutivo lo haya objetado. En este momento, y de hecho ayer participamos en esta reunión en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, pues de alguna manera están considerando algunos de los puntos que se plantearon en el documento o en el informe de objeción. Yo creo que en principio Ajá. nosotros no podemos estar en desacuerdo con el propósito que tiene, y es un propósito legítimo que tiene el órgano legislativo. Sin embargo, en donde tenemos sí una discrepancia es básicamente en la forma. Esta crisis, Fernando, es una crisis obviamente en la cual no hay necesariamente una experiencia previa. Es una crisis donde todos estamos aprendiendo de alguna manera. Y es muy dinámica. Es decir, tú me preguntas qué va a pasar en enero. Yo tengo que ser muy responsable, no lo sé. No sé qué va a pasar en enero. Yo lo que sí sé es que la situación, la coyuntura actual es una coyuntura compleja, digamos. Afortunadamente los bancos reciben esta crisis en una posición financiera inmejorable, en gran medida porque la superintendencia oportunamente fue adoptando, digamos, las mejores prácticas y estándares internacionales. Fíjense, Basilea, CAFI, NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Y eso encontró a una banca robusta en términos de su liquidez, en términos de su solvencia. Sin embargo, hay unos efectos que tenemos que ponderar en su justa dimensión. Yo creo que es importante recordarnos que el 2019 no fue el mejor de los años. No. Ya ahí venía una economía ralentizada, ya venía una economía no creciendo al mismo ritmo y una tasa de desempleo que venía subiendo. Al final terminó en 7.1% de la tasa de desempleo. Enero y febrero, obviamente, antes de la pandemia, pues hubo un comportamiento relativamente estable. A partir de marzo y abril, obviamente tenemos el efecto COVID. Aquí ya encontramos entonces una situación donde... Amaury, buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Gracias, Fernando. A ver. Disculpa No los te preocupes. inconvenientes técnicos. A ver. Estábamos hablando de la situación de los bancos. 2019 no fue el mejor año para la banca nacional. Sí está robusta. Obviamente tiene políticas muy conservadoras y restricciones muy claras que hacen que los haya encontrado con una liquidez importante. Eso Así es. es una buena noticia. Ok, ¿cuánto es los préstamos de personas con contratos suspendidos? ¿Se sabe ya cuánto es el monto general y cuánto debe ser el monto mensual de esas afectaciones, de esas personas afectadas por la epidemia? Pues mira, Fernando, esa es información que nosotros estamos todavía depurando. Lo que sí te puedo decir, y es No hay público, problema. o sea, más de 1 millón de clientes ya han sido beneficiados con una modificación de su préstamo en los términos y condiciones originalmente pactados. 1 millón, 2.000, una cosa de esa. Y en monto, esto es bien importante, estamos hablando de poco más de 26.200 millones de dólares en préstamos modificados. Ahora, préstamos modificados tanto del lado
banca de personas, Sí. consumo, entiéndase, hipoteca residencial, tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de auto. Sí. Y por el lado de cartera corporativa, pues todo lo que tiene que ver con construcción, servicios, logística, agropecuario, es decir, todo ese conjunto de actividades y servicios que son propios, digamos, por el lado comercial. Es decir, no ha habido una distinción de a qué préstamo o a qué tipo de cliente. No interesa. La afectación, Fernando, es general, es general. En consecuencia, lo que ha hecho la superintendencia es establecer, digamos, regulaciones, normas muy flexibles para que los bancos con sus clientes lograran, digamos, estos acuerdos cuya efectividad lo estamos viendo en los números que estamos manejando. Ahora, todo eso es posible, Fernando, en gran medida porque efectivamente la banca aún cuenta, digamos, con ese nivel de robustez, de solidez. Con un sistema financiero que, como tú sabes, muy heterogéneo, muy atípico, donde no hay una red de seguridad financiera. Las medidas, por ejemplo, estas medidas de darle a los clientes, deudores, esta flexibilidad, son realmente pensando también en la otra parte de la ecuación, que son los depositantes. Es decir, son medidas que de alguna manera tienen que hablarse, tienen que tener una correlación, un análisis técnico. Difícilmente, digamos, una ley, desde nuestra opinión, y entendemos perfectamente, como dijimos al principio, digamos, el objetivo legítimo que puede tener el órgano legislativo en darle, digamos, cierta tranquilidad a la gente, ¿no? Cierta seguridad. Pero no podemos perder de vista que la relación entre el banco y sus clientes son relaciones que, de alguna manera, donde emanan esos derechos y obligaciones son de los contratos. Es decir, son relaciones entre particulares que obligan a los particulares. Entonces, es muy, yo diría, muy arriesgado tratar de establecer medidas que de alguna manera vean una parte de la ecuación sobre la base, digamos, de dar esa tranquilidad, pero por el otro lado, desatendiendo, y este término desde mi punto de vista más correcto, esa otra parte que efectivamente nutre al sistema para poder colocar los préstamos. Préstamos que al día de hoy siguen estando al sector privado particularmente por el orden de los 55.500 millones de dólares. Y ya estamos también viendo, esto es bien importante que lo tengamos claro, algunos efectos no tan positivos de la crisis. Es decir, el número de préstamos y el monto de préstamos, de cartera de préstamos desembolsados nuevos, ha sufrido de hecho una baja. Como decía, es muy natural porque digo, en una cuarentena total, o sea, no hay demanda, no hay oferta, estas son situaciones que se van dando. Y por el otro lado, la utilidad, que se habla también mucho, neta de los bancos, sigue estando al cierre del 30 de abril, por el orden de los 452 millones de dólares, no es malo, por 491.3 millones de dólares, lo cual no es malo, pero si lo comparamos con el año anterior, el mismo periodo, estamos hablando de un 21.5% menos. Pero, Amaury, ahí esa cifra tiene truco, porque esos 491 millones de dólares son en base a qué total de activos. Que yo, por ejemplo, trataba hace unas semanas de explicarle a la diputada Zulay Rodríguez que si uno lo ve, la rentabilidad de un banco está entre 4 y 7%. Es decir, en lo que se mueve. Es decir, aunque suenen cifras inmensas, bueno, es que hay mucho dinero también invertido. Hay mucho dinero invertido también, Fernando, pero además hay que entender, digamos, lo heterogéneo que es el sistema bancario panameño. Probablemente, digo, algunos bancos concentran, primero, participación del mercado y concentrarían, por supuesto, utilidades. Pero no nos olvidemos de otros bancos medianos y más pequeños que no necesariamente tienen un impacto en este nivel de utilidad neta del centro bancario. Claro. Esto es bien importante. Entonces, todos estos elementos obviamente son relevantes considerarlos
Algo que nos ha traído la crisis, sin duda alguna, Fernando, es probablemente cuando las cosas funcionan muy bien, a nadie le interesa cómo funcionan. Entonces, cuando las cosas, obviamente, tenemos un problema por delante, como en efecto lo tenemos, entonces cuando uno empieza a hablar, digamos, que no hay un banco central, que aquí no hay un prestamista de última instancia, la gente dice, bueno, pero, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Y el Banco Nacional no es el Banco Central. No, eso no es el Banco Central, no hay un Banco Central en Panamá. Entonces, todo esto también ha generado, digamos, una oportunidad para poder hacer docencia, para poder explicar, para poder generar un poco más de educación financiera. Es decir, hemos estado dándole tanto énfasis, Fernando, al tema de las deudas, del crédito responsable y del manejo de sus finanzas personales, pero por el otro lado también tenemos que incentivar el ahorro. O sea, todos estos son elementos que se conjugan y que de alguna manera de esta situación tenemos que salir fortalecidos. Para mí es importantísimo, Fernando, si me lo permite, es que es propiciar efectivamente el flujo circular de la economía. Es decir, mantener la cadena de pago es fundamental. Por lo tanto, digo, gestionar esta crisis, Fernando, que no hay, digamos, experiencia previa, hay que hacerlo con mucho enfoque, con mucha disciplina, y un elemento que traigo a la mesa, con mucha empatía. Mucha empatía porque efectivamente ante, digamos, un escenario tan incierto, a todos, y me incluyo, trae mucha intranquilidad, trae mucha angustia. Entonces hay que ser empático, hay que entender que hay una situación compleja para todos, aunque algunos piensen que para algunos sí y para otros no. Para todo es todos. igual. Vivimos en este país, y en este país queremos seguir trabajando. Nuestros hijos están aquí y por supuesto que queremos sencillamente lograr que los fundamentos del país, en términos económicos, en términos financieros, en términos sociales, hay que rescatarlos porque el país es de todos. Esto no es un tema de clases, ni mucho menos de estrato económico. Es un tema donde va a requerirse de las mejores habilidades de cada uno de los que habitamos este país. Don José Blandón con nosotros, Amaury. Buenos días, Mori. Sí, hola don José, encantadísimo. Igual, placer mío. En primer lugar, le reitero que estuve siguiendo lo que estaba ocurriendo en la Asamblea y le expreso mi preocupación por lo que pasó allí. Yo creo que la forma en que se llevó por algunos diputados y particularmente por la amiga Zulay la intervención, la validez de un argumento independientemente de quién lo emita y hay que hacerlo con un nivel de respeto porque esto es un problema muy complicado, ¿no? Y no hay que hablarlo con sencillez, sinceridad y conocimiento. Mi pregunta es la siguiente. Hay una redacción en la ley, en el proyecto de ley que el Ejecutivo objetó, que es la que está en discusión en este momento. Hay una preocupación de los diputados, que es válida en el sentido de que no existe una norma jurídica que ampare estos acuerdos. Hay una posición del sistema bancario de que como está redactada, es imposible para el sistema bancario manejarlo por las características del sistema financiero. ¿Cuál es el punto de encuentro? ¿Hay alguna objeción del sistema bancario para que aparezca en la ley con una redacción lo suficientemente clara que no perjudique el sistema bancario? Porque la primera cosa que tenemos que decirle a nuestra teleaudiencia, a Mauri, es que sin banco en Panamá, sin un sistema bancario, no hay desarrollo. Primero que debemos entender eso, ¿no? Y debemos entender cómo es que se maneja esto. Claro. Pero no hay tiempo para aprender todos. Lo que no hay tiempo es para cometer errores estratégicos, que lo que venga a complicarnos más el problema. Entonces, hay esa posibilidad de acercar la preocupación de los diputados con la preocupación de los bancos sin que se altere la ecuación de que, además, el sistema financiero es un sistema que está en el mercado mundial. O sea, que no es que estamos hablando de cosas particularmente de Panamá. Es correcto, don José, y la verdad usted lo ha explicado muy bien. Yo lo pondría nada más en el contexto de quizás uno de los principales pilares de cualquier sistema financiero del mundo: confianza.
Claro. Y aquí es donde nosotros sentimos que, digamos, una iniciativa legítima por intentar, digamos, resolver el problema a una parte a una parte de la ecuación, es decir, las personas más vulnerables en términos, digamos, como deudores, sin tomar en cuenta la otra parte, como le dije hace un ratito, Sí. de los depositantes, que son los principales financiadores de los créditos. Entonces, eso podría generar, digamos, una situación, una distorsión, una pérdida de la confianza, en donde, usted lo sabe, o sea, no hay nada más cobarde que un dólar son $2, ¿no? Ciertamente, eso es un elemento importante. Y Panamá se ha caracterizado, digamos, por tener un centro que ha funcionado muy bien con estándares internacionales. De hecho, este año, Fernando y don José, Panamá como un centro bancario cumple 50 años. De esos 50 años, 22 años han sido regulados y supervisados por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Ya no podemos decir que la Super es un ente del órgano ejecutivo, que no es así. La Superintendencia de Bancos es una autoridad técnica independiente y que de alguna manera sencillamente asesora al Ejecutivo o al Legislativo e inclusive al órgano judicial en temas que sean necesarios por su nivel de experticia, para poder, digamos, darle información y que puedan ejercer su responsabilidad con propiedad. Consecuencia, si nosotros no tomamos en cuenta, digamos, elementos técnicos y lo que se quiera buscar, digamos, a través de un instrumento que, como yo lo considero, una ley es un instrumento rígido, y las características de esta crisis va a requerir de mucha agilidad. Y por eso es que la superintendencia puede emitir regulaciones que permitan, digamos, establecer medidas y acciones propias a una circunstancia en el momento que posiblemente mañana sean distintas. De hecho, en mediados de marzo emitimos el Acuerdo Bancario 2-2020, bajo un escenario de vamos a dar 120 días como un periodo para el análisis de cada uno de los clientes. Nosotros sentíamos que 120 días era demasiado tiempo. Ya lo estamos modificando. Al final, 120 días todavía hay una cantidad de incertidumbre y obviamente las reglas bancarias para la gestión del riesgo de crédito le exigen, para poder hacer un ajuste a cualquier cliente, deme su flujo de caja. Muéstreme su capacidad de pago con empresas cerradas, sin actividad comercial. Sí, es que... ¿Cuál es el flujo de caja que quieren que yo le muestre? O sea, situaciones como esta son las que estamos viviendo, y situaciones como esta es donde la regulación tiene que ir acompañando, ¿no?, las circunstancias, los momentos, para poder no solamente anticipar, que eso es lo ideal, poder anticipar, tomar medidas para anticipar, sino para poder reaccionar cuando corresponda, porque las circunstancias pueden cambiar de un día para otro. Exacto. Entonces, por eso es que sentimos que una ley que trate, digamos, de establecer una moratoria general, sin hacer distinción de la capacidad que tenga uno, sin hacer distinción de que el crédito, por ejemplo, para personas de consumo, tienen unas características. El crédito corporativo, cada crédito corporativo tiene sus propias características, sus propias, digamos, necesidades, y lo que se tiene que hacer aquí es buscar soluciones a la medida de cada una de las partes, pero salvaguardando los intereses de los depositantes y, fundamental con esto que le hablaba de la confianza, la estabilidad del sistema. Eso es de la esencia. Sin banca, como lo ha dicho don José, o sea, no hay desarrollo. Se lo resumo de la siguiente manera. Una crisis de salud que nos ha llevado claramente a una crisis económica. Esto no es teoría, esto es así estamos. Y hay visos, digamos, de una crisis social. Eso también no lo podemos esconder. Lo que nosotros estamos haciendo, poniendo nuestro mejor talento,
es evitar una crisis financiera. Eso es lo que estamos nosotros haciendo y es lo que tratamos, digamos, de explicar todos los días para poder lidiar no solamente con las responsabilidades que tenemos en el momento, porque estamos obviamente dándole un seguimiento permanente a todos y cada uno de los bancos. Nosotros nos tenemos que asegurar que los dineros de los depositantes están bien gestionados. Y eso es una labor de todos los días. Y en adición a eso, estamos viendo cómo nosotros podemos dar las herramientas para darle ese alivio financiero a la gente, a las empresas, a las familias. Y esto es sin distinción, digamos, de clase social o nivel económico o socioeconómico. O sea, las herramientas hay que darlas, claro, y para ello vamos a requerir, vuelvo y repito, de las mejores habilidades de cada uno de los que conforman la industria bancaria. Pero ¿quiénes conforman la industria bancaria, Fernando y don José? Los bancos, por supuesto, sus colaboradores, sus clientes, los reguladores, sus auditores externos, sus agencias calificadoras de riesgo. Es decir, somos todos una industria que está tratando de poner su mejor talento para que se encuentre fortalecida y llegar a puerto seguro. La sostenibilidad del sistema es fundamental y es lo que no queremos que se ponga en juego. Amaury Castillo, un placer como siempre escucharte y que se entienda no solamente el negocio bancario, sino las repercusiones que puede tener todo lo que se está discutiendo en la Asamblea, que necesita un grado de responsabilidad que ojalá se tenga. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Fuerte abrazo. Ahí lo tenemos. Bueno, ahí está todo planteado. Ahí está planteado.